El segundo martes de febrero de cada año se celebra el Día Internacional de la Internet Segura. Es una iniciativa que busca hacer conciencia en la población sobre el uso responsable, crítico y creativo de esta tecnología. Es una necesidad que se hace cada vez más presente desde la aparición de la pandemia, donde muchas empresas debieron rápidamente implementar el trabajo remoto como una medida para preservar la salud de sus colaboradores. Esta necesidad demanda que las organizaciones comprendan la importancia de invertir en ciberseguridad, ya que sin dudas es uno de los riesgos que más se ha intensificado en la cuarentena. Lo comentábamos al principio del programa y vamos a volver sobre el tema de manera más detallada y específica y hablaremos del estudio Estado del Riesgo Cibernético en Latinoamérica en tiempos, donde se analiza cómo las empresas se han podido proteger frente al aumento de ataques en la nueva normalidad y las medidas que se han tomado para el trabajo remoto. Para conversar y tener detalles sobre este tema, sobre este informe, tenemos a Edson Villar, líder regional de consultoría de riesgo cibernético de Marsh. Bienvenido, ¿cómo estás, Edson? Qué bueno tenerte con nosotros. Muchas gracias, Miralba. Gracias por la invitación. De verdad que lo que mencionas es muy relevante y es que si bien ya veníamos hablando por mucho tiempo de la industria 4.0 y la revolución industrial en general que estamos viviendo hoy en día, lo cierto es que eso trae consigo algo que es súper valioso y es la interconectividad entre las diferentes organizaciones y, por supuesto, en cómo esos temas físicos que antes veíamos, como la energía o el agua y demás, se van volviendo cada vez más digitales. Y ese reporte, de hecho, hace también unas semanas publicamos el informe global de riesgos con el World Economic Forum y se veía efectivamente cómo esa tendencia se ha aumentado muchísimo más incluso con la pandemia, ¿no? Definitivamente lo que mencionas es muy relevante, ¿no? Este estudio que plantea, si bien es cierto que tenemos hábitos de consumo de Internet distintos, de hecho se han crecido, han acrecentado precisamente por la situación en la que estamos todos, asimismo han aumentado los ataques. Así es. Entonces, ¿qué se ve en el estudio? Y eso es un punto interesante, ¿no? De hecho, al inicio de la pandemia, pues lo que se terminó ocurriendo es que las empresas tenían que subsistir, lo que mencionábamos hace unos minutitos. Tenían que subsistir. Entonces, para subsistir, tuvieron que aplicar estrategias para que la gente pudiera seguir trabajando en remoto. De hecho, el estudio algo que revela es que aproximadamente el 70% de las organizaciones están permitiendo que los colaboradores, los empleados puedan trabajar desde sus equipos personales. Solamente con esa estrategia ya estamos abriendo mucho más el riesgo al que puede estar expuesta la organización, ¿cierto? No necesariamente los equipos personales de cada uno de nosotros tienen las mismas medidas de seguridad que antes las organizaciones nos podían dar con los equipos propios. Y por otro lado, otros temas que aplicaron es que efectivamente de repente habían algunos servicios que no necesariamente tenían los controles de seguridad adecuados, estaban recién siendo implementados y se tuvieron que lanzar porque las empresas simplemente no podían más y tenían que habilitar a sus trabajadores. Ahora, algo que es bien revelador en el estudio es que aproximadamente el 50% de las organizaciones solamente está invirtiendo entre el 0 y el 5% del presupuesto de tecnología en temas de ciberseguridad. Solo entre el 0 y el 5%. ¿Te imaginas? Estamos viviendo una tremenda transformación, pero solo invertimos así en cubrir. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se percibe desde las empresas? ¿Por qué no se le da tanta relevancia a esta parte? Yo creo que vienen dos temas. Todavía consideramos que muchas veces esto no pasa en nuestra región y de repente un segundo tema es que consideramos que las medidas de ciberseguridad se deben aplicar solamente a un punto muy pequeño en la organización, cuando realmente esto se tiene que aplicar, pero realmente a todos los activos críticos, a esos procesos críticos que nuestras organizaciones deberían estar protegiendo. ¿Para qué? Para que efectivamente podamos seguir operando, para que podamos brindarle seguridad a nuestros clientes, a nuestros colaboradores, desde el punto de vista de la seguridad de la información y ciberseguridad, ¿no? ¿Qué recomienda este estudio? ¿Qué plantea este estudio? ¿Cuál es la situación de América Latina con relación a los ataques cibernéticos? Sí, de hecho, en el estudio se plantean 3 tipos de ataque que particularmente fueron los que se acrecentaron mucho más durante la pandemia. Uno, que tiene que ver con la ingeniería social. Comúnmente lo conocemos como el phishing.
¿cierto? Donde el delincuente nos intenta engañar para hacer algo que nosotros no queremos hacer, pero pues él se vale de una serie de técnicas para hacernos caer. Entonces, ese es el tipo de ataque que claramente ha escalado mucho más, y es que tiene dos principales implicancias. Uno, en el que el phishing es directamente un fraude, ¿no? Nos engañan para darle nuestras cuentas o nuestros accesos a los sistemas, o incluso algo que es muy famoso ahora, que es nos engañan para hacerle una transferencia a una cuenta no autorizada. Así es, sí. Terrible. Sí. Ese es uno. Y segundo, el phishing es que es la puerta de entrada muchas veces para otros tipos de ataque. Entonces, gracias al phishing, el delincuente permite o nos obliga a descargar software malicioso en la organización que luego, por ejemplo, nos va a permitir un rescate. Ese es el primer tipo de ataque. El segundo es justamente el uso de software malicioso. Y vimos muchísimos casos de ransomware, ¿cierto? Donde se encriptaban todas las máquinas de la compañía, los servidores, y después el delincuente nos pedía un rescate si es que queríamos volver a acceder a esa información. Y el tercer punto, y esto es algo que seguramente lo estamos viviendo en toda la región, pero también en todo el mundo, es que la pandemia trajo consigo un boom en el e-commerce, ¿cierto? El que menos, pues puso una empresa que antes vendía algo, pues ahora le puso un e-commerce. Y justamente el tercer tipo de ataque que se ha incrementado más es el ataque a las aplicaciones web, ¿no? Entonces, eso es como está Latinoamérica en este momento, Miralba. Creo que algo que tenemos que plantear como recomendaciones que las compañías deben asegurar, y eso para eso, pues desde Marsh estamos trabajando muy intensamente en ayudar a nuestros clientes a estar cada vez más protegidos, es uno, tenemos que, por supuesto, pensar que un ataque no es que le vaya a pasar a una empresa en Europa, en Estados Unidos, nos va a pasar a nosotros, y lo más probable es que sea inminente si es que no nos ha pasado ya, ¿no? Sí. Tú mencionas, bueno, hablábamos de empresas, pero también esto puede suceder a nivel particular, a nivel individual. ¿Cómo nos damos cuenta de que somos potencialmente víctimas de un ataque? ¿Y cuáles son las banderitas rojas de que no, eso no? Por supuesto. Y casualmente, pues el tema del phishing es quizás lo que más nos pega a nosotros como usuarios de entidades financieras principalmente, pero pues hay otras entidades como, no sé, mis cuentas de correo electrónico, mis cuentas en dispositivos personales están siendo cada vez más vulneradas también. ¿Cómo me doy cuenta? Normalmente el delincuente va a pedir que yo realice una acción inmediata. Segundo, una acción inmediata ¿como cuál? Que entre antes del final del día porque seguramente me van a bloquear una cuenta, se va a cerrar mi cuenta o pues va a ocurrir un pago. Segundo, alguien siempre me pide un dato que solamente yo sé o solamente yo tengo. Por ejemplo, cuando hacemos una transacción bancaria, normalmente nos van a tener que dar un número de token, ¿cierto? Un número aleatorio. Normalmente el delincuente va a ingeniarse maneras en las que puede obtener esa información. Por ejemplo, una llamada para decirnos que han hecho una transacción falsa y que necesitan ese número para extornarla. Entonces, ese es claramente un indicador. Y normalmente lo que tenemos que estar muy seguros es que tanto el correo electrónico de quien viene como la dirección a la que estamos accediendo es realmente el de la organización con el que nosotros trabajamos. No hagamos caso a muchos correos. Los phishing no necesariamente son correos que están mal estructurados, mal escritos. Hoy en día los atacantes están sofisticando muchísimo, ¿no? Sí, así es. Inclusive, bueno, a mí me ha pasado que a través de me han llegado correos, pero también a mi cuenta de Instagram, que te dicen, hay un posteo que ha infringido las normas de no sé qué, contacte este link, y tú te quedas como que, no. Si le doy ese link, adiós a la cuenta y adiós a todo. Entonces yo creo que mucho es como tener cuidado de qué abrir. A veces es mejor ni abrir. Es mejor ni abrir, porque si es un banco o una institución, te va a llamar por teléfono, te va a mandar un correo, o sea, va a buscar diferentes maneras de acceder a ti. O sea, no es solamente vía correo. Y lamentablemente, aquí en nuestro país, yo he sabido de empresas que han recibido, que han sido hackeadas, que les han robado toda su información, su base de clientes, absolutamente todos, y luego los delincuentes lo que hacen es que se ponen en contacto con la empresa y te piden dinero por entregarte toda tu data. Entonces es delicado. Pero
¿qué tan sencillo es hacerle eso a una empresa? Porque a un usuario como yo, o sea, soy yo sola, pero a una empresa, ¿qué tan simple es hacer una cosa así? ¿Qué tan difícil? Sí. Bueno, pues en principio hay todos los niveles de empresa. Lo cierto es que la seguridad absoluta no existe. Las empresas, pues hay dos tipos de empresas, básicamente se dice por ahí, y es o las empresas que ya han sido hackeadas o las que no saben que ya han sido hackeadas. Entonces, este es básicamente el mundo en el que vivimos hoy. Y lo cierto es, no es que sea imposible hackear a ninguna empresa. Lo que las empresas tienen que hacer hoy es trabajar en qué medidas tienen que implementar para prevenir un ataque, para detectar al atacante y tercero, para reaccionar porque nos va a ocurrir. Entonces tenemos que estar listos para reaccionar y saber dónde tengo que cortar, cómo yo debo reaccionar y para eso hay una serie de protocolos que se deben establecer de respuesta ante ciberincidentes justamente, ¿no? Es de eso lo que se trata este juego, ¿no? Realmente tenemos que correr más rápido que los cibercriminales. Claro. Es lo que nos toca. Reducir riesgo. Imposible no es, pero sí podemos prevenirlo con la mayor cantidad de, vamos a decir, de elementos posible o de filtros de cuidado a nuestra data y hacer conciencia. En el día de hoy, como decíamos al inicio, se celebra el Día de la Ciberseguridad en el Internet. Hablábamos ya a nivel personal, hablábamos también de las empresas. ¿Qué recomendación pudieras tú darle, por ejemplo, a los niños y adolescentes que también ahora en la pandemia utilizan mucho la tecnología y quizá por su edad, por su inmadurez, son blanco fácil de, cónchale, de no solamente de robo de identidad, sino de cyberbullying o de otro tipo de situaciones no deseables? Sí, bueno, ahí Miralba es un punto durísimo al que nos estamos enfrentando hoy en día, ¿cierto? Y es que, la verdad, los padres tenemos que estar muy atentos alrededor de la protección de nuestros hijos en el Internet. Lamentablemente, el Internet es buenísimo para muchas cosas, pero también nos expone a muchos riesgos y entre ellos riesgos sociales, como bien mencionas, temas del cyberbullying o incluso, pues, lamentablemente exponerse a otros riesgos de gente indeseable, pues, que puede terminar exponiendo a nuestros hijos de alguna manera que no queremos. Entonces, la primera recomendación es a los padres estar muy atentos alrededor de lo que hacen nuestros hijos en las redes sociales, en Internet en general. Segundo, monitorear a qué están accediendo. Entonces, para eso los controles de control parental, valga la redundancia, funcionan buenísimo. Y un tercer lugar es tratar de ver con nuestros hijos, pues de aconsejarles en el tipo de situaciones que se pueden encontrar y qué hacer ante ellos, que es inmediatamente reportarnos a nosotros los padres y después nosotros nos toca denunciar situaciones sospechosas o denunciar a las autoridades, pues actividades directamente ilegales que se pueden estar exponiendo a nuestros hijos, ¿no? Es básicamente eso, orientarlos. Excelente. El informe que hablábamos hace unos momentos está disponible en alguna página web donde puede la gente que esté interesada en este tema acceder a este informe, que me imagino que suma varios países de América Latina. Sí, de hecho tenemos pues aproximadamente 18 países que respondieron al reporte, alrededor de 640 empresas. Y sí, efectivamente, ustedes pueden descargarlo desde el sitio web de Marsh para Latinoamérica y específicamente lo buscan como estado de riesgo cibernético en tiempos de COVID-19. Lo pueden descargar así. Marsh Franco Acra en Dominicana, pues está a la disposición de nuestros clientes. Finalmente, pues tenemos una serie de especialistas tanto en la parte de consultoría para prevenir y ayudarlos a responder ante ciberincidentes, como en la parte de seguros, para justamente transferir el riesgo cibernético que hoy en día también es viable como una opción adicional a una brecha de seguridad que puede ocurrir en nuestras organizaciones. Mira, muy interesante. Pues ya saben, pueden ir a la página de Marsh y buscar este informe. Hemos conversado en el día de hoy sobre, a propósito de que hoy es el día en que celebramos el Día Internacional del Internet Segura, pues hemos hablado con Edson Villar, líder regional de consultoría de riesgo cibernético de Marsh, y con él hemos conversado diferentes temas relativos a la seguridad en el mundo digital, en el mundo virtual. Nuevamente, gracias, Edson. Un placer conversar de un tema tan interesante. Me gusta. Y cuando quieras, nuevamente estamos en contacto para conversar otros temas de interés para toda nuestra audiencia. Un abrazo. Gracias. Hasta Perú.